El mes pasado, Sir Paul McCartney lanzó su nuevo álbum McCartney 3, como todos ya sabemos, en el que una vez más, todos los fanáticos de este mundo de los Beatles, donde él canta y toca todos los instrumentos por sí mismo y ha hecho promociones, ¿no?, de este nuevo material en solitario. Hoy, con sus 78 años, McCartney participó en una conversación de Reddit y se hizo eco en los medios de comunicación, donde los fanáticos le preguntaban a esta leyenda ya de los Beatles, por ejemplo, preguntas como ¿con quién deseaba poder colaborar? Y cosas así que lo vamos a ver o a revisar. Un fan escribió: hola Sir Paul, si pudieras colaborar con cualquier músico en el futuro, ¿quién sería? Y Paul respondió: siempre he tenido la sensación de colaborar con Bob Dylan, pero nunca ha sucedido. Es intrigante, pero... sería una gran colaboración, ¿verdad?, entre Paul McCartney y Bob Dylan. Y es que McCartney siempre ha sido un gran admirador de este músico estadounidense, el trovador, como le decían, americano, de casi también 80 años. Y ha estado diciendo durante más de una década que le gustaría trabajar con él. O sea, Paul mucho habla sobre Dylan, pero hasta ahorita no se ha dado. Así que veamos qué trae el tiempo. Recordar, a propósito de esta nota, que Dylan fue una inspiración muy temprana para los Beatles, para el cambio también. En 1964 lo conocieron en esa famosa historia, ¿no?, de cuando fumaron marihuana por primera vez. Bueno, no primera vez, pero sí a gran escala con Dylan. Y con George Harrison, sobre todo, convirtiéndose en el mayor amigo de esta leyenda del folk, Dylan. Curioso, ¿no?, porque George fue el que más se acercó a Dylan, en realidad, no Paul. Pero por ahí como que Paul seguro quería siempre colaborar con él, pero lo hizo George. También se unió justamente George a ese grupo Traveling Wilburys en 1988 junto con Bob Dylan, con temas muy recordados, por cierto. Fourth Time Around, justo yo veía, a propósito de esta nota, revisé otra en indiehoy.com, un portal que hacía hincapié de Fourth Time Around, una canción de Bob Dylan que se conoce como la respuesta de Bob a Norwegian Wood, ¿no?, hablando sobre todo este tema de Dylan y los Beatles, como John Lennon se influyó por Dylan y escribió ese tema acústico, Norwegian Wood, metiéndole instrumentación también de Oriente por parte de George Harrison. Pero esto se incluyó en el álbum Rubber Soul, por cierto, y Dylan como que responde con su Fourth Time Around y lo incluye en el Blonde on Blonde de 1966. E investigando un poco, era que se especulaba comúnmente que Fourth Time Around era una respuesta a la canción de los Beatles, Norwegian Wood, ya que las dos pistas comparten una melodía, ¿no?, parecida, la misma premisa lírica, ¿no?, como narrando algo, y el tipo de compás de 3/4, razonablemente similares, describen. La última línea de Fourth Time Around dice: nunca pedí tu muleta, nunca pedí tu apoyo, ¿no? Ahora no pidas la mía. Es como una advertencia de Dylan a no usar pues su estilo, o que Lennon no use su estilo, ya que él no lo solicitó. Pero en realidad ambos actos, ¿no?, tanto Bob Dylan como los Beatles se influenciaron, porque Dylan tampoco era eléctrico, así que en el 65 se hizo eléctrico por todo el movimiento que hicieron los Beatles en 1964. Así que tampoco no hay que ser tan mezquino, ¿no?, Dylan. Pero bueno, eso era especulaciones de ese tiempo. Lennon, por cierto, dijo que no era en realidad una respuesta a que no use su estilo, sino que simplemente Dylan lo estaba haciendo como una sátira, ¿no? Un tributo satírico podría ser. Pero bueno. A propósito, Paul McCartney confesó también el año pasado que le gustaría parecerse más a Bob Dylan, al no importarle lo que la gente piense de él y de su música. McCartney se mostró asombrado por Dylan y amaba el enfoque sensato del reciente álbum sorpresa del ícono del rock también, Rough and Rowdy Ways, este flamante álbum de Dylan. Y Paul dijo: a veces desearía ser un poco más como Bob, es legendario y no se da por vencido, pero no soy así, explicó McCartney a la revista Uncut. Como que Paul McCartney ahí tirando maíz a Dylan a ver si pueden hacer algo juntos. Cambiando de tema y yendo más
a más confesiones importantes a los 78 años de este Beatle, McCartney, otro fan preguntó: Paul, si pudieras elegir a un artista de cualquier momento de la historia para hacer un álbum, ¿con quién sería? Y Paul respondió: hay muchos de ellos. John Lennon es bastante bueno. Increíble. Hubiese sido una buena colaboración también. Y agregó: y luego está George y Ringo, y luego está Elvis y Chuck Berry. Es imposible elegir, la lista sigue y sigue, exclamó McCartney. Los Beatles conocieron, a propósito de ello, a su ídolo también, inspiración de la adolescencia, de John Lennon, más John Lennon sobre todo, y Paul McCartney, Elvis Presley. Ellos lo conocieron solo una vez en 1965, una historia que se habló mucho en las antologías de los Beatles, cuando el rey los invitó a su casa en Los Ángeles, y esa historia cuenta, ¿no?, que los Beatles se quedaron sin palabras y Elvis tuvo que romper el hielo diciendo que se iría a la cama si no decían nada, o sea, estaban mudos. Impresionado seguro. Si bien se cree que después de eso Elvis y los Beatles incluso tocaron juntos en ese encuentro, como lo narran, estaba tocando un bajo, parece Elvis, hubiera sido interesante verlo o escucharlo, ¿no? No hay evidencias así, palpables. Después de todo, juntos también son los dos artistas musicales más exitosos, ¿no?, de todos los tiempos en el mundo del pop. Tal vez no los más exitosos, pero sí muy exitosos. En otra entrevista, en el podcast de Adam Buxton, Paul compartió cómo Elvis inspiró a los Beatles a dejar de hacer giras. Aquí como que Paul recuerda eso, así que esto es muy importante, oídos. McCartney comenzó recordando el concierto final de los Beatles en Candlestick Park, California, en 1966, que aún se recuerda como el último concierto propiamente de los Beatles. Y recordó así: estaba mojado, llovía, estábamos atrapados en un pequeño escenario en medio de este gran estadio de béisbol. No podíamos escucharnos a nosotros mismos, no nos estábamos divirtiendo. Y luego, para aumentar la indignidad de todo, nos llevaron en la parte trasera de un auto forrado de acero. Ni siquiera había nada a lo que aferrarse en la camioneta y los Beatles simplemente sabían que habían tenido suficiente. Recalca. Bueno, los Fab Four regresaron a Inglaterra y empezaron a preguntarse qué podían hacer porque no querían volver a salir de giras, ¿no? Y McCartney lo describe así: y lo que sucedió fue que nos enteramos de que Elvis Presley había enviado su Cadillac bañado en oro de gira. Él no estaba de acuerdo, simplemente lo envió y la gente acudía en masa a ver el Cadillac de Elvis. Luego se iría a otra gira y la gente acudiría en masa. Así que entonces los Beatles dijeron a sí mismos: eso es genial, solo Elvis podría haber pensado en eso. Lo que deberíamos hacer es preparar un disco espectacular y mandarlo de gira, por nosotros. Y Paul hace hincapié diciendo: así que de eso se trataba Sgt. Pepper's. Parece que eso también lo recordó en la antología de los Beatles de los años 90. Esas han sido algunas de las recopilaciones de Paul McCartney, lo que ha estado hablando en los medios o en algunos foros, y son muy resaltantes, ¿no? Sobre todo esta colaboración que desea hacer con Bob Dylan. ¿Qué les parecería a ustedes? Bueno, eso ha sido por la presente entrega y ya estaremos escuchándonos en otra oportunidad. Gracias.